Bueno, vamos a avanzar rápidamente ahora con Hugo Rossi, con el doctor Hugo Rossi, abogado. Les cuento, bueno, muchos conocerán a Hugo, pero Hugo es un importante referente, joven todavía, del campo. Es socio fundador de la firma Rossi Amadeo Abogados, sacó un libro hace muy poco, estuvimos en la presentación, Los impuestos del campo en criollo, asesora en la Cámara de Diputados, es docente en la Escuela de Negocios de la UCA, y la clave de la que nos va a hablar Hugo es de lo que ya sabemos en parte, ¿no? Que la agroindustria es una actividad cada vez más regulada. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a la regulación y la intervención del Estado en la agroindustria? Hugo. Bueno, ¿se escucha? Muchas gracias. Primero que nada, no, voy sin apelo. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá, escuchar referentes de temas tan variaditos y tan actuales como los que venimos escuchando. Mauricio les hablaba recién de las lluvias, yo les voy a hablar de lluvia de leyes. Sé que es un embole, pero ya pasó un ratito desde la comida, así que no se duerman. Si no, no voy a decir nada, no los voy a señalar. A ver, la pregunta era esta, ¿no? Los agronegocios en la Argentina y su relación con el Estado. A los productores agropecuarios no nos gusta mucho que nos hablen de normas, de leyes y de regulaciones. No porque no nos guste cumplirlas, sino porque no estamos acostumbrados, porque es una actividad probablemente más alejada de los centros urbanos y de la actividad del papeleo diario. No estamos acostumbrados ni sentimos ninguna atracción por estar trabajando con papeles, leyes y normas, y es un lenguaje que no nos gusta y del cual no queremos saber nada, ni hablar con nuestro contador, ni hablar con nuestro abogado. Bueno, les tengo una mala noticia. La tendencia a nivel mundial y en la Argentina es que estas actividades primarias y las de transformación, las agroindustriales, están cada vez más reguladas al detalle y van a seguir estando cada vez más reguladas. Y les tengo una noticia peor. Aunque ustedes crean lo contrario y sientan que la presión normativa, no la fiscal, la normativa en la Argentina sobre el agro es enorme, sepan que todavía hay mucho por regular en el agro. Hay muchas cuestiones ambientales por regular, muchas cuestiones de sanidad por regular, de control de comercialización por regular, ahora vamos a charlar de algunas de ellas. Entonces, la pregunta frente a eso es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Desde la micro, como empresarios, hasta la macro con nuestras entidades representativas. Y Mauricio recién hacía referencia a la actividad, por ejemplo, de APRESID reciente, haciendo de docente con decisores políticos sobre hacia dónde deben ir las decisiones o las regulaciones o cuál es la realidad. Bueno, parte del trabajo que tenemos que hacer en la macro es generar entidades que nos representen, cámaras gremiales, realmente cada vez más profesionalizadas, porque las normas van a estar y van a seguir saliendo. Es decisión nuestra como empresarios si a través de nuestros representantes vamos a intervenir en su formación, a explicarlas, porque si no, igual van a existir. En la Argentina hoy tenemos más de 27.000 leyes sancionadas. Es cierto que solo entre 3 y 4.000 están efectivamente vigentes, pero tal es la maraña que hace unos pocos meses se sancionó en el Congreso de la Nación un digesto jurídico que lo que intentó, sin mucho éxito, es tratar de decir de estas 27.000 hay 3.000, 4.000 vigentes que son estas. La verdad que poca utilidad tiene porque ningún abogado se va a poner, por lo menos yo no pienso hacerlo, a estudiar ese digesto sobre normas que medianamente ya conocemos. Pero obviamente si no hay abogado que pueda abrazar o alcanzar esa cantidad de normas, mucho menos hay empresarios que lo puedan hacer. Y estamos hablando solamente de las leyes. Abajo de las leyes vienen decretos, DNUs desde el 94, resoluciones, disposiciones y una nueva tendencia legislativa en la Argentina en los últimos años que es sugerencias de los funcionarios a los empresarios. Bien, en este esquema hay que trabajar y la novedad también es que las empresas nos convertimos de alguna manera en sucursales del Estado. Por ejemplo, en lo impositivo hay cada vez más agentes de retención y de percepción. Cada vez más los privados reemplazan funciones del Estado, percibiendo tributos, reteniéndolos. El caso del IVA agropecuario, no hace falta a los que son productores que se los explique. Y el Estado delega cada vez más esas funciones. En lo fiscal es muy claro, pero también se empieza a dar en otras áreas, por ejemplo en la sanitaria, por ejemplo en los controles de comercialización. Entonces, la reflexión hacia la que yo quiero ir es, y el mensaje que les quiero dejar es,
si bien no nos gusta, esta es una realidad y una tendencia mundial, llegó para quedarse, la hiperregulación en la actividad nuestra va a existir y tenemos que como empresas privadas saber que esto es así, asumirlo y saber que contamos con herramientas para hacer más eficientes nuestras empresas en este nuevo mundo. La herramienta fundamental es la planificación y convencernos de que la actividad agropecuaria, que tanto nos gusta, digo tanto porque yo también soy productor y vengo de familia de cuarta generación de productores, y a la cual todavía le encontramos ese sabor romántico del campo y del placer de ese trabajo, ya no es más esa actividad. La actividad agropecuaria es una actividad de empresa de verdad. Si queremos ser sostenibles en el tiempo, si queremos fundirnos, sigamos siendo románticos. Los empresarios dedican casi la misma cantidad de tiempo a mirar la planta de soja o a hacer los tactos, como a estar sentado con su contador y su abogado. Entonces, quien diga que no le gusta, que no le convence, que la verdad que este gobierno último ha puesto una cantidad de normas, lamento contradecirlo y decirle que se equivoca, que los próximos gobiernos, sean del signo político que sean, podrán hacer mejores normas, más eficientes, intentar reducir la cantidad, pero sepan que nuestro negocio va a estar cada vez más regulado. Ahora, la pregunta es qué Estado queremos, ¿no? ¿Hacia dónde queremos que esas regulaciones tiendan? Nuestra historia en el sector agropecuario tiene muchos ejemplos tristes de regulaciones que produjeron resultados nefastos, mucho más allá de la coyuntura. Les pongo un ejemplo muy cortito para no excederme del tiempo. La ley de arrendamientos agrarios. La ley de arrendamientos agrarios en realidad es una ley relativamente joven. Piensen que nuestro Código de Comercio y Código Civil viejos, de Acevedo y de Vélez Sarsfield, que ahora acaban de dejar de regir, porque entró a funcionar el código nuevo a partir del 1 de agosto, aquellos códigos no regulaban en absoluto la actividad agropecuaria. Nada decían del agro, ni de los contratos, ni de nada, ningún aspecto de la actividad. Lo trataban como una cosa más, cuando claramente, incluso más allá en aquel entonces que hoy, era la actividad fundamental de la economía en nuestro país. ¿Cuál fue la idea de los codificadores? Que las partes regulen su actividad en base a lo que los abogados llamamos la autonomía de la voluntad. Pero los productores tenemos que hacer un mea culpa y saber que no supimos aprovechar esa herramienta que el legislador nos dio y que muchas veces abusamos de esa autonomía de la voluntad en aquellos primeros años en perjuicio de los colonos. Habrán escuchado nombrar y eso dio lugar a muchas revueltas, entre ellas el grito de Alcorta que dio nacimiento a la Federación Agraria. ¿Qué es el grito de Alcorta? Es un montón de gringos que estaban trabajando, sobre todo inmigrantes europeos, en tierras arrendadas, sujetos a condiciones casi infrahumanas en algunos casos. Entonces, como resultado de eso, en 1921 aparece la primera pseudo ley de arrendamientos agrarios, que era una ley parcial, establecía determinadas garantías. Después la crisis del 30 hizo que vinieran muchas más modificaciones. A mediados de la década del 40 sale la ley actual, que después con modificaciones sigue siendo la que tenemos hoy. Y después, por esta serie de excesos, asistimos durante los 50, 60 y 70 ya a la intromisión total del Estado en las relaciones particulares de los productores agropecuarios con fijación de precios desde el Estado para los contratos de arrendamiento. Fíjense lo que les estoy diciendo y la locura que parece hoy, a pesar de que creemos que tenemos mucha intervención estatal hoy. O sea, ¿a quién se le ocurriría hoy que el Estado pueda, de manera directa, no con retenciones o ROEs que nos bajan los precios, ¿no? De manera directa decir, señor, este arrendamiento vale tanto y usted no puede poner otro precio. O decirnos, este arrendamiento que vence mañana, usted se lo tiene que bancar a su arrendatario en el campo 3 años más. Eso pasó en la Argentina hace 40 años. Y el resultado de esa intromisión del Estado fue, empezó a haber menos arrendamientos, por lo tanto la renta del sector empezó a caer, por lo tanto los valores de los campos, y estos son datos históricos, los pueden evaluar, los valores de los campos cayeron y por lo tanto cambió la distribución de la tierra en la Argentina. Fíjense cómo una decisión coyuntural de un gobierno en aquel entonces necesitado de X circunstancia de gobierno, de decir, señor, ahora su arrendamiento en vez de valer 12 vale 6 y dura 6 años en vez de 2, determinó que cambió la titularidad de la tierra en buena parte, sobre todo la pampa húmeda, donde existían estos arrendamientos. El sistema de arrendamientos, que desde principio de siglo, no ahora, viene siendo siempre la mayor forma de explotar el campo. No es que esto es una novedad, muchos creemos que hoy el campo está mayoritariamente explotado, sobre todo lo extensivo, bajo contrato de arrendamiento. A principios de siglo, lo que pasa es que era ganadería, hoy es mayoritariamente agricultura, la mayor parte de las explotaciones en Argentina eran por contratos de arrendamiento totalmente informales, por supuesto, ¿no? Bueno, entre la década del 50 y el 60 teníamos un total
agregado casi de 40 millones de hectáreas bajo arrendamiento de distintos tipos, estoy incluyendo economías regionales, un montón de otras cosas que hoy no incluimos en nuestras 30, 32, ¿no? Bajó a 6 millones, dato del Ministerio de Agricultura, por este tipo de intervenciones. Entonces, lo que quiero decir es, la actividad agropecuaria va a ser siempre hiperregulada. La autonomía de la voluntad cada vez va a ser menor, si bien el nuevo código sigue la misma línea del viejo de no tratar los contratos agropecuarios saludablemente, pero les puedo demostrar con 1 millón de leyes que en los últimos años se ha reformado la ley de contrato de trabajo agrario de manera profunda. Hay 6, 7 proyectos de ley en el Congreso para establecer normas de aplicaciones de productos fitosanitarios, para establecer sistemas de gestión de envase. Muchas provincias ya los tienen. Hay infinidad de municipios en el interior del país que tienen estas normas a su vez, con lo cual el día que tengamos una nacional vamos a ver qué pasa. Yo soy productor agropecuario en Monte, provincia de Buenos Aires, no tengo regulación de aplicación. En Cañuelas, partido Lindero, está prohibido absolutamente aplicar aéreo. En un año como este con agua, donde vos no podés entrar con el mosquito, la pucha que es diferente una cosa que la otra. Ahora, el desafío, y con esto termino para no pasarme el tiempo, es o seguir quejándonos, y hago el mea culpa como productor, además de como abogado, diciendo que en realidad las leyes no nos gustan, que no entiendo nada de eso, que se ocupe el abogado o el contador una vez por año me haga el balance y después veo, lo firmo, total, lo hace el contador, que es de confianza, que lo conozco desde que éramos chicos, o empezar a involucrarnos como verdaderos empresarios. Eso a nivel micro. Y a nivel macro, empezar de una buena vez a profesionalizar nuestras entidades para que pasen cosas como la que pasó hace una semana con APRESID. Y cuando un decisor político tenga que hacer una ley como la que está ahora, con media sanción del Senado, en diputados, para modificar las facultades de inspección del SENASA, haya alguien diciendo, che, señor, atención, esto es así, asá, atención con esto, atención con lo otro. Yo los invito a que reflexionemos con esto y a pesar de traerles la mala noticia de que la presión normativa en el agro, ustedes sienten que es mucha y decirles que fue peor y probablemente sea mayor todavía en el futuro, los invito a que reflexionemos como empresarios, porque en definitiva de eso se trata este tipo de seminarios, que esto llegó para quedarse y que el trabajo del campo ya no es de 6 de la mañana a 8 de la noche estar en el campo recorriendo. Tiene mucho de papeles hoy. Al que no le guste, que venda el campo y se dedique a otra cosa. Muchas gracias.